La semana pasada te hablé sobre la verdad de la ley de la atracción. Hoy, sábado, te cuento la verdad sobre el poder psicotrónico y otras pseudociencias. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días. Comenzamos. Y es que el otro día vi un vídeo en TikTok de una tal Erika Despierta que prometía mucho sobre el poder psicotrónico, pero que no decía nada en realidad. Te decía básicamente que le siguieras, que te unieras a su grupo de Telegram y que miraras el resto de sus vídeos. Básicamente te dice que si te has encontrado ese vídeo, has triunfado porque te va a enseñar a usar tus poderes psicotrónicos. Sin embargo, no lo hace. Te dejo el vídeo para que lo compruebes tú mismo en las notas del episodio, en la descripción. Lo que está claro es que de manipulación sabe bastante. En otro vídeo te habla sobre la numerología, otra pseudociencia, y que sumando los dígitos de tu fecha de nacimiento te dará un resultado y con este el propósito de tu vida. Si eres un 1, vienes a liderar al mundo. Si eres un 2, creas unión desde el amor. Si eres un 3, comunicas desde el arte. Y así sucesivamente. Más de 1.700 comentarios dándole las gracias y diciendo lo que les ha salido. Que además han acertado. La gente se lo cree. Con estos datos se puede comprobar fácilmente que un porcentaje muy alto de la población es simplemente imbécil. Cada día nacen más de 270.000 niños en el mundo, que según la numerología serían igual entre ellos. Son como clones, por el simple hecho de nacer el mismo día. Esto es básicamente como creer en el horóscopo. De nuevo, si crees en el horóscopo, tengo que decirte que según la ciencia y según la realidad, eres imbécil. Volviendo a los poderes psicotrónicos. Según la Wikipedia, la psicotrónica es el término bajo el que se agrupan algunas de las técnicas utilizadas en la parapsicología para intentar interpretar algunos fenómenos paranormales de acuerdo a las teorías del bioelectromagnetismo. A saber qué es eso. Se basa en la utilización de un tipo de energía, no se especifica cuál, que se produce supuestamente por la interacción de las energías psíquicas y atómicas. Las primeras provienen del psiquismo de los seres humanos, de los seres vivos en general, y las segundas del bioplasma, o campo estructurado de las formas, otro término inventado. En la actualidad el término es usado principalmente por grupos teosóficos y de aficionados a las ciencias ocultas y el esoterismo. Lo primero, esto es pseudociencia, es decir, es una creencia o práctica que es presentada como científica o real, pero que los experimentos científicos no la validan. Esto quiere decir que como no se define exactamente nada, no se puede obtener ningún resultado. No dicen qué tipo de energía, y si dicen algo sobre algún tipo de energía, como las energías psíquicas, no se definen qué son. O si te hablan sobre la energía atómica, que es la única real y medible, en realidad no está por ningún lado. Simplemente usan un término científico para hacer creer a la gente que esto es real. También te hablan sobre el campo estructurado de las formas, que tampoco se define por ningún lado y que es exactamente por lo que son términos inventados sin nada medible ni real más allá de la imaginación del creador. Es como si yo me invento que tengo superpoderes y que puedo leer la mente de las personas sin justificar nada y diciendo que no puedo contarlo porque entonces perdería mi poder. Con un simple experimento se podría validar, pero como digo que es un poder que si lo demuestro perdería el poder, pues me justifico a mí mismo. Lo peor es que habría mucha gente que me creería y podría ganar dinero con esa gente que es prácticamente imbécil. En psicología, estas creencias están explicadas a través del sesgo de confirmación, que es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar
la información que confirma sus propias creencias. El desconocimiento hace que se quiera buscar una explicación lo más racional posible. Como estas personas no tienen conocimientos científicos, su razonamiento suele usar energías cósmicas inventadas y otros razonamientos totalmente infundados. Además, algunos de estos gurús sufren un fenómeno neuropsicológico denominado sinestesia, como han demostrado investigadores de la Universidad de Granada. Te dejo el estudio en las notas del episodio. Dicen lo siguiente: algunos de estos curanderos, videntes o mediums presentan ciertas habilidades y actitudes que les permiten creer en su capacidad de sanar a los demás o tener superpoderes de algún tipo, pero en realidad se autoengañan por la sinestesia. La sinestesia, en realidad, no es un poder extrasensorial, sino una percepción subjetiva y adornada de la realidad. Es básicamente como creer que tienes poderes porque ves espejismos, como el agua que vemos en el asfalto cuando hace calor, pero en lugar de ser real, está solo en tu mente. Como los espejismos, básicamente. Y te los crees que son reales, porque simplemente no entiendes la ciencia detrás de los espejismos, ni siquiera investigas sobre ellos para poder creer realmente o identificar. Así simplemente podrías tener una solución o una interpretación real y científica de lo que estás experimentando, pero ellos prefieren utilizar otras explicaciones vagas, ambiguas y de energías cósmicas. Estos gurús suelen usar conceptos científicos para que las creencias o para que esa creencia que comentan parezca más real, como meter de por medio la energía atómica que hemos comentado anteriormente. Además, la explicación que se suele dar para validar cualquier creencia pseudocientífica es que la ciencia aún no ha podido demostrarla, pero que aún así es cierta, a pesar de no haber aportado ningún dato o experimento para validarlo. Esto es equivalente a decir que los rayos de las tormentas son lanzados por el dios Zeus desde el cielo para castigar y asustar a los pecadores. Como hace 3000 años la ciencia no había sido capaz de explicar el fenómeno, entonces Zeus, o cualquier dios vengativo inventado, era la única explicación válida. La ciencia ha demostrado que los rayos se producen por la interacción entre las partículas positivas y negativas. La primera explicación científica conocida fue escrita por el filósofo griego Aristóteles en el siglo IV a.C., atribuyendo la tormenta a la colisión entre dos nubes y el rayo al fuego exhalado por esas nubes. Sin embargo, los primeros estudios sistemáticos no se llevaron a cabo hasta 1752, cerca de París, cuando el científico Dalibard atrajo los rayos por medio de una alta barra de hierro aislada del suelo por botellas de vidrio. Este experimento demostró la naturaleza eléctrica de la descarga. Posteriormente, se realizaron numerosas pruebas. Una de las más conocidas es la de Benjamin Franklin, quien utilizó cometas y globos para levantar hilos conductores que generaron pequeños relámpagos gracias al campo eléctrico existente en las nubes. El gran problema actual es que la mayoría de estas pseudociencias están ya desmentidas por la ciencia. De hecho, el Reiki, por ejemplo, fue desmontado por una niña de 9 años llamada Emily Rosa hace unos años con un sencillo experimento. Te lo dejo en las notas del episodio. Lo puedes encontrar en YouTube y te lo dejo el enlace también por aquí. La explicación científica para la gente que cree que el Reiki funciona se traduce en una sola palabra: sugestión. Es decir, la influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona, que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. La pseudociencia se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalsables.
Por ejemplo, no se puede demostrar la existencia o no de un unicornio o de dragones a pesar de que sean seres imaginarios. Mientras no se encuentre un fósil o evidencia de su existencia, se podría decir que podrían existir. Y con este estúpido razonamiento, cualquiera puede inventarse prácticamente cualquier cosa y justificarla. Todo se basa en la dependencia del sesgo de confirmación en lugar de aportar pruebas rigurosas de refutación o de comprobación, y no creer en cosas que no se pueden explicar de forma científica. ¿Por qué entonces la gente cree en estas cosas e incluso cada vez hay más hospitales que permiten el Reiki e incluso las farmacias venden productos homeopáticos que son en realidad pastillas de azúcar? He encontrado dos explicaciones. La primera de ellas es el dinero. Existe un negocio de millones de euros detrás de la pseudociencia. La gente encuentra la forma o una de las formas más fáciles de ganar dinero sin requerir conocimientos, estudios y con muy poco esfuerzo. Los gobiernos, además, por su parte, también tienen una importante fuente de ingresos con ellos. Y la razón número 2, la gente se preocupa sin fundamento de la mayoría de las cosas. Si a través de la sugestión, algo científicamente demostrado, y del efecto placebo, también demostrado científicamente en muchos casos, se creen que con el Reiki, la acupuntura, las pastillas de azúcar o cualquier pseudociencia que no implique ningún problema para la salud ni que evite que se dejen tratamientos médicos necesarios, es decir, que estas pseudociencias sean complementarias a un tratamiento real, científico, demostrado, médico, los centros oficiales permitirán el uso de pseudociencias, pseudoterapias, en algunos casos, porque hacen que la gente se sienta mejor, porque es estúpida, porque la gente, yo incluido, somos estúpidos por naturaleza. Luego hay gente que me dice, tú también, entonces, tú eres gente. Sí, soy gente y muchas veces nos creemos estupideces. El efecto placebo funciona bien en mucha gente que cree que tiene un problema y que se hace real en su mente. Gente normalmente más fácil de manipular de lo normal, con bajos conocimientos científicos, con poca experiencia, con poco criterio científico, que no se hacen muchas preguntas. Son el público perfecto para los gurús de las pseudoterapias. Y ahora parece ponerse de moda el poder psicotrónico, que es más de lo mismo. Si te interesa todo esto, te dejo 9 vídeos que cambiarán tus creencias. Estos vídeos no son para todo el mundo. No todo el mundo va a estar preparado para ellos. Pero si los ves, vas a poder descubrir la explicación del engaño del tablero de la Ouija o del engaño de los milagros. Te dejo el enlace en las notas del episodio. También te dejo un artículo en el que se explican los fantasmas, cómo la gente los inventa de forma científica. Vamos ahora sí con mi semana. Y es que he liberado espacio en Google Drive y también en Canva. Estas dos herramientas estaba ahí a punto de llegar al límite y he creado vídeos explicando sobre cómo lo he hecho. He investigado varios vídeos, he hecho las pruebas oportunas y he conseguido liberar bastante espacio. Y he creado mis propias versiones, mis propios vídeos en mi canal de YouTube, borjagirón.com/YouTube. También he creado vídeos para explicar cómo añadir subtítulos en automático a los vídeos que puedas crear con distintas herramientas, distintas opciones. También muy interesantes y de forma gratuita los he subido y los he compartido en mi canal de YouTube. Por otra parte, he añadido una imagen a la web que se crea automáticamente con Spreaker de todos mis podcasts. Si quieres, échale un ojo, porque ahí hay una opción con una imagen que he optimizado y que he creado con Canva para dar a conocer todos mis podcasts. Cada vez que alguien descubre alguno de mis podcasts, podrá ver en modo laptop o en modo PC el resto de mis podcasts. He estado también de vacaciones unos días y he estado bailando, así que aprovechando distintos lugares de Málaga y de Cádiz
para bailar salsa, bachata, kizomba, sobre todo bachata. Por otra parte, he descubierto una cuestión interesante. Con esto me refiero a algo que yo no me había cuestionado nunca, y es el tema de los cabezazos en el fútbol. Según un estudio, se tiene una pérdida de memoria más o menos notable. Y no lo había pensado. Yo llevo jugando al fútbol muchos años. Ahora dirán mucho, ahora lo entiendo. No de forma profesional, pero sí que pues ahora mismo de hecho estoy en 3 equipos de fútbol. No es que dé cabezazos todo el rato, pero sí que es algo interesante a tener en cuenta. Y sobre todo para el tema o los jugadores profesionales que están entrenando y juegan mucho y entrenan el tema de los cabezazos, etc. Lo comentaba, si mal no recuerdo, en el podcast Fitness Revolucionario. Un podcast muy interesante que comenta cosas con estudios científicos. Pero hay una cosa del podcast que en ocasiones me chirría, sobre todo cuando habla sobre el café y la cafeína, ya que normalmente comenta los beneficios que tiene el café y los estudios científicos que lo corroboran. Sin embargo, no suele comentar el lado malo de estos estudios ni los detalles de la parte negativa. Por ejemplo, decía que 2-3 tazas de café al día reducen ciertos cánceres, pero no dice que produce otros. En los estudios científicos lo comentan y se salta esta parte. No sé si es que yo lo he interpretado mal o simplemente que le patrocina Nescafé o alguna empresa o directamente que yo lo he interpretado mal o que él ha podido cometer algún error o lo que sea. No sé, pero a mí me chirría cuando alguien recomienda el café en cada una de sus publicaciones o en varias de sus publicaciones, cuando el café tiene cafeína, y el cafeína es la droga más consumida en el mundo, me chirría. Por mucho que haya estudios que te digan que el café es bueno, también esos estudios indican de una manera a lo mejor no tan... no llamando tanto la atención, sino como dejándolo caer, sí, bueno, también provoca algún cáncer, pero bueno, es que ayuda a prevenir muchos cánceres. Sí, puede provocar algún cáncer por ahí. Lo que no te dicen tampoco en muchas ocasiones es que la cafeína del café genera adicción. Y cuando algo genera adicción, por mucho beneficio que haya, a mí no me convence, realmente. Además, Coca-Cola y muchas otras marcas tienen cafeína, le ponen la cafeína. De hecho, es el sustituto que le metieron cuando no les permitieron meter cocaína en sus refrescos. Si esto te suena a brutal, investígalo, simplemente. Era un producto, un ingrediente que tenía la Coca-Cola en sus orígenes y que cuando la ley cambió, tuvieron que quitarlo de su ingrediente, de uno de sus ingredientes. Esto es así, no es que me lo haya inventado, puedes buscarlo. Simplemente es la historia de la Coca-Cola, que antes pues era legal. Así es como es la historia. Estoy promocionando episodios de mis podcasts y algunos artículos de mi blog, de borjagirón.com/blog, gracias a un truco de Twitter para ganar visitas, que he decidido compartir en abierto y de forma gratuita. Es muy sencillo, bastante manual, pero súper potente. Y lo he dejado en mi canal de YouTube. También te dejo el enlace en las notas del episodio. Por otra parte, he actualizado las imágenes de miniatura de muchos de mis vídeos de YouTube. También he intentado organizar los mensajes de Telegram. Y es que cada vez tengo más mensajes y sobre todo tengo un medio problema que en la configuración no lo cambia, y es que cada vez que alguien que está dentro de mis contactos se da de alta, descarga Telegram, pues me sale como si fuera un mensaje nuevo de esta persona se ha unido a Telegram. Y es un engorro. No quiero ver a la gente que está ahí conectada y que no ha habido ninguna conversación y que me sale en el apartado de inicio, porque me genera un montón de como contactos de mensajes vacíos que molestan y tengo que andar eliminándolos. Por tanto, en la configuración hay una opción que no funciona.
Veremos a ver si alguien encuentra alguna solución. Coméntalo en el grupo privado de Telegram desde borjagirón.com/Telegram. Si has encontrado alguna solución para esto. Yo tengo un iPhone. A lo mejor en Android esto sí que funciona en la configuración. No lo sé. Por otra parte, también me pregunto si alguien sabe por aquí, mando un mensaje a toda la audiencia, sobre subir los audios de tu podcast a Telegram, como hace Joan Boluda, que es directamente el audio. Yo lo que he configurado con IFTTT es que cada vez que se crea un nuevo episodio, con los RSS, se genera un enlace para que la gente haga clic y se abra el podcast, en mi caso con Spreaker. Pero Boluda, en su canal de Telegram, lo que hace es que se sube el audio directamente y se puede escuchar directamente como si grabara un audio, pero simplemente extrae del RSS el audio y lo sube a Telegram. No sé si ha aplicado a algún filtro, a alguna herramienta, a algo con Zapier o con lo que sea, pero si alguien sabe cómo hacerlo, se lo agradecería enormemente. Si no, investigaré un poquito más porque creo que es interesante. Me he desuscrito de varias newsletters y creo que esto también es importante que lo hagas tú para despejarte. Ya sabemos que menos es más y cuantas menos cosas tengas, menos esté en tu mente, más tranquilo y feliz serás. Me desperté soñando hoy con un email que ya he escrito, que estaba en mi mente y que he titulado La vida es como un partido de fútbol. Tiene varias partes, como 3 partes importantes, y saldrá publicado en mi newsletter en diciembre. Es brutal el poder de los sueños, que son capaces de generar contenido por distintas ideas. Estoy metiendo mucha información en mi cerebro a través de documentales, libros, noticias que leo. Y la verdad que al final funciona. Me hace el trabajo solo mi propio cerebro. Ha quedado un email de mi newsletter muy, muy potente. Así que si no te has suscrito aún, entras en borjagirón.com y te suscribes. Además de leer todo ese texto que he preparado, persuasivo, donde te doy conceptos interesantes, donde te enseño ciertas cosas que aportan mucho valor y que verás cómo puedes también sacar ideas para aplicarlo en tu propio proyecto. Por otra parte, con respecto a la gente, una publicación que hice en Instagram hablando sobre el problema que hubo en Instagram, en el que Instagram cerró cuentas por error. Obviamente esto implicó que muchas cuentas perdieran seguidores porque estaban eliminando cuentas y todo el problema que hubo detrás, que expliqué en un post en mi cuenta de Instagram, @borjagirón. Más allá de eso, lo que me di cuenta es que, creo que lo comenté en el episodio anterior, pero lo vuelvo a recordar. La gente cuenta sus seguidores en Instagram como si no hubiera un mañana. Me refiero a, he perdido 4 seguidores. En Twitter, con la estrategia esta que te cuento, lo monitorizo para comentar y recomendar ciertos contenidos de mi blog. Veo eso, que había gente, que de hecho hubo muchísimos tweets, muchísimos comentarios en Twitter hablando sobre la caída, el problema, que la gente no sabía qué pasaba, y muchos de los tweets decían, he perdido 5, he perdido 10, he perdido 37, he perdido 154 seguidores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me he despertado hoy y he perdido... Como si no hubiera mañana, como si fuera lo primero que hicieran al despertarse, a ver si han ganado 2, 3, 5 seguidores o han perdido algún seguidor y seguramente muchos de ellos investiguen quién ha sido el que me ha dejado de seguir. Me parece algo increíble de, por una parte, la capacidad que tiene la gente de perder el tiempo y por otra, la poca capacidad que tiene la gente de ser capaz de detectar las cosas importantes de tu día a día, de la vida y priorizar cosas que no tienen ningún sentido. Me parece increíble. Pero intentaremos
ayudar a estas personas para que mejoren su productividad y dejen de contar seguidores que encima no les aportan nada. Por otra parte, estoy leyendo, de hecho he escuchado los resúmenes y estoy leyendo los 2 libros. Uno, Los 4 acuerdos, que espero terminarme hoy, y otro, El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Voy a hacer un resumen, tengo preparado y me los estoy acabando los libros. Así que creo que los crearé para este podcast, porque son libros súper interesantes, que son distintos un poco a todos. No sé si llegan a ser de autoayuda, el de los 4 acuerdos quizás sí, pero es muy sencillo de leer y tiene los 4 conceptos, estas 4 creencias son muy, muy potentes. Y el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, en otros países lo han traducido por otro nombre, pero bueno, es prácticamente lo mismo. También tiene conceptos muy, muy interesantes y de hecho critica mucho los libros de autoayuda, aunque sea un poco también de autoayuda, pero critica ciertas cosas importantes. Y me he sentido identificado en varias partes principales del libro con respecto a lo que yo comento en mi libro El otro éxito, sobre la felicidad y sobre el éxito, que el éxito no es un final, no es algo que se consiga, sino que está en el camino y que ya tenemos éxito. Así que bueno, pues es básicamente ese concepto como resumen, pero hay otras cosas también interesantes y haré un resumen en este podcast. Así que si no te has suscrito, suscríbete ahora porque puede aportarte muchísimo valor. Otra cosa importante que de hecho comentan como uno de estos 4 acuerdos, de 4 creencias que deberíamos tener siempre en nuestra mente, aquí esto de los libros que dicen, bueno, en lugar de decir creencias, ¿qué más? Voy a llamarlo acuerdos, y así soy el único que habla de los acuerdos y me recuerdan por los acuerdos. Pero en realidad son creencias y son conceptos que hacen que la gente se confunda un poco, que sea más difícil de interiorizar. Aunque al final, bueno, pues es una forma de llamar la atención dentro del marketing y no ser uno más. Bueno, el caso es que uno de los acuerdos es el poder de las palabras, de tener mucho cuidado con lo que decimos. Y muchas veces usamos palabras, frases que no nos damos cuenta y que en nuestro subconsciente las utilizamos desde siempre sin pensar exactamente, sin darnos cuenta de la implicación de ciertas palabras. He creado una recopilación y seguramente vaya aumentándola para publicar en mi cuenta de Instagram cosas que decimos y cosas que deberíamos decir en lugar de esas que decimos. Lo verás en mi cuenta de Instagram seguramente ya en enero, porque tengo un listado bastante preparado de distintas publicaciones. Sígueme en Instagram si aún no lo has hecho porque puede ayudarte muchísimo. Posiblemente cree un episodio de podcast, no sé en qué podcast, a lo mejor en el de productividad máxima o a lo mejor en este, comentando todas estas palabras, frases que deberíamos cambiar. Por ejemplo, en lugar de decir, cuando alguien te dice, te agradece algo, te dice gracias, tú dices de nada. En lugar de decir de nada, deberíamos de decir otra cosa, como por ejemplo, es un placer o algo similar. ¿Por qué? Porque decir de nada implica que no ha habido un esfuerzo por tu parte, que estás dando a entender que no tiene valor lo que has hecho. Sin embargo, cambiar esto y decir es un placer o algo similar hace que se valore, por mucho que lo hayas hecho gratis, por ejemplo, o incluso si te han pagado por ello y te dan las gracias, tú si dices de nada es como le quitas el valor. Estos pequeños detalles, matices, muchas veces no nos damos cuenta de ellos y el aplicarlos en nuestro día a día hacen que estemos transmitiendo unas ideas, unos pensamientos, unas emociones que no son las ideales. Así que voy a poner, o he creado, y va a salir en mi cuenta de Instagram varios posts, de momento 2 he creado, con distintas palabras que deberíamos tener en cuenta para cambiarlas. Podcast recomendado. Algo que no sabías. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Es un podcast que llevo escuchando ya unos meses, pero que está muy bien editado, aporta información súper interesante y cada día de la semana aprendes algo nuevo. Y está muy bien. Así que te recomiendo que te suscribas al podcast Algo que no sabías.
el poder de las combinaciones de teclas en Canva y Google Docs. De hecho, yo ahora mismo estoy utilizando las hojas de cálculo de Google y con mi Mac, manteniendo apretado Command y la flecha hacia abajo, cuando estoy en una de las casillas, me va hasta abajo del todo y me viene muy bien en ciertas ocasiones. Con respecto a Canva, para cambiar de capas, para ir de una capa, por ejemplo, un objeto o una imagen, subirla, bajarlo de capa, como en Photoshop, que se va poniendo detrás, delante, pues también con Command y en la especie de, el corchete, también lo mete hacia abajo, hacia arriba, en lugar de tener que hacer clic con el ratón o en el mouse, botón derecho y elegir en las opciones o en el menú, etc. Y esto te hace perder mucho tiempo. El tener algunos atajos de teclado te puede ayudar enormemente a ser mucho más productivo. Esto puede que cree algún episodio del podcast Productividad Máxima, pero estos dos conceptos, estas dos claves pueden ayudarte enormemente, de nuevo, a ser más productivo y a trabajar más cómodo y sentirte mejor, porque simplemente aprendiendo algunos atajos de teclado, algunas combinaciones de teclas, pues te ahorran mucho tiempo, quebraderos de cabeza, el tener que andar ahí cansándote de, tengo que ir aquí al menú, subir, no sé qué, elegirlo, ahorra mucho tiempo. Así que es interesante esto tenerlo en cuenta y son dos atajos que he descubierto y que me ayudan en mi día a día. Por otra parte, y para casi ya terminar, bonificación All Stars de KDP Select en Amazon México de unos 75 € al mes estoy recibiendo por uno de mis libros. Así que es muy interesante esto. Es una bonificación que está dando Amazon a la gente que tenemos libros y que han seleccionado por alguna razón. Normalmente porque tienen bastante descargas, con algún precio, en mi caso lo tengo muy reducido, de creo que €1 o $1, y por distintas razones que desconozco, está descargándose mucho en Amazon México y están dando un plus, una bonificación extra a ciertas personas. De hecho, hay $1,500,000 dedicado a estas bonificaciones y, si mal no recuerdo, más de 50 millones para los ingresos de KDP, del sistema de libros de Amazon que reparten también. Así que, pues son unos ingresos extra interesantes. Ya te comenté en algún episodio anterior que bloquearon mi cuenta por algo que desconozco, ya te lo comenté en algún episodio anterior. Ya la desbloquearon, espero no tener problemas, pero esto, como siempre, y como en el mundo de las criptomonedas, con esta caída que hemos sufrido en la actualidad, en Bitcoin, FTX, los escándalos, Crypto.com, hay cosas que hay que tener cuidado. De hecho, te recomiendo escuchar el podcast de Pau Ninja también, que hablan sobre criptomonedas en muchas ocasiones y te abre la mente puedes estar de acuerdo o no. Yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, en otras sí, pero sobre todo, lo ha dicho él también, para empezar a investigar, para, cuestionarte ciertas creencias que tenemos y estar atento también a los medios, a cómo intentan manipularnos los medios, según los intereses, los bancos, el dinero y todo esto. No quiero ir tampoco por el tema de las conspiraciones y todo esto, que en muchas ocasiones también hay gente. El otro día estaba escuchando un podcast, un episodio que me llamó un poco la atención el título y dije, voy a escucharlo. Y decía locuras. O sea, la gente, de nuevo, lo que he estado hablando antes sobre intentar buscar a alguien que ha dicho algo y ya con esto es la explicación a todo y que nos están manipulando y todo, que muchas cosas sí, obviamente, pero en ciertas cosas, si dices, vamos a analizar bien esto que se ha dicho, es así, y esto no quiere decir que nos hayan engañado ni que nos hayan manipulado, pero hay gente que dice, con esto ya queda claro de la conspiración en lo que hemos vivido, porque lo han validado las propias fuentes oficiales y no pasa nada, deberían estar todos en la cárcel. Son cosas que dices, tranquilo, escucha lo que ha dicho y no ha dicho nada de lo que tú estás entendiendo o interpretando. Así que ni un lado ni el otro, ni conspiraciones, que habrá muchas y que sabemos que hay muchos intereses detrás de partidos políticos, gobiernos, etcétera, farmacéuticas, etcétera, pero por otra parte,
interpretemos bien los comunicados y la información que tenemos. Bueno, más allá de eso, retiro para emprendedores. Cuando salga este episodio, no sé si habrá salido el retiro, si no habrá salido. Es una idea que salió el otro día con mi amiga Chelsea y veremos a ver si hay interés, si gusta la idea, si no, si... Bueno, de todo se aprende. Así que salió la idea y venga, creé la landing page, creamos unas ideas principales, pusimos una fecha, un precio y lo comenté en mi newsletter, también en el grupo de Telegram, borjagirón.com/Telegram y en mi newsletter en borjagirón.com. Más de 13.000 personas estáis ahí, así que hoy lo he lanzado, la newsletter. Veremos a ver si hay interés, si no, si la gente lo quiere, si va a poder, si no, si le resulta caro, barato, lo que sea. Si quieres estar enterado de todo, únete a la newsletter que comentaré más sobre ello y también al grupo privado de Telegram, donde ahí puedes preguntarme, también comento todo, si hago directos, lo que sea. Y por último, he subido un vídeo a mi canal de YouTube también, justo hace un ratito, hablando sobre o explicando en 3 minutos cómo denunciar cuentas de Instagram. Yo siempre hago, si me pasa algo, intento crear un vídeo, lo explico y lo subo a YouTube o creo un episodio de podcast o si alguien me pregunta algo, también creo episodio. De hecho, me han hecho una pregunta interesante de Borja, nadie me consigue responder esta duda de Instagram, a ver si tú puedes hacerlo. Bueno, es una pregunta que para mí resultaba muy sencilla y la he respondido. Y la publicaré en el podcast de Instagram, en abierto para todo el mundo, porque posiblemente más gente tenga ese problema. Como anécdota, le respondí, me dio las gracias, dice que bueno, muchas gracias, ahora lo entiendo, y le dije, son 40 euros. Luego me reí, le puse un emoticono de esto de gracias, o sea, de risa, y dijo, bueno, gracias, no hay problema. Bueno, el caso es que luego le dije, no, es broma, pero realmente hay un valor ahí detrás, hay una experiencia, alguien que estaba intentando buscar una solución a un problema y que había intentado por varios medios y que nadie le había dado la solución y yo lo respondí gratis. Como hago todo prácticamente gratis, en algunas ocasiones hay gente que se intenta aprovechar también. Ahí es donde intento cortar y digo, reserva una consultoría conmigo si quieres saber más. No obstante, aquí en este caso, en una respuesta que era corta, que esto es como el vídeo este de la película de que se le rompe un coche a alguien, llega el mecánico, cambia una tuerca, la pone y ya funciona. Dice, son 50 euros. Bueno, en pesetas porque era una película antigua. Y dice, ¿pero cómo? ¿50 euros si has tardado 1 minuto y es una tuerca? Dice, no, la tuerca te la regalo. Lo que son 50 euros es saber qué tuerca era la que había que cambiar. Y aquí igual, yo he tardado nada, pero son muchos años, mucha experiencia, lo que he necesitado para saber responder ciertas cuestiones en un momento. Como tengo la filosofía de no cobrar en muchas ocasiones, aquí estoy aplicando una técnica que justo es la que he aplicado en este mensaje. Y es decir, eso, darle un valor monetario para que la gente sepa, de hecho, son 40 euros en una respuesta, perfecto. Y le he dicho, es broma, no te voy a cobrar, pero después de ofrecer el valor y después le he dicho, simplemente comparte mi contenido o comparte o recomienda mi cuenta porque te ha ayudado o si te ha ayudado y con esto ya no estarás en deuda conmigo. No he dicho eso, pero he dicho, ya será el cobro, ya estará pagado. Y ha dicho, claro, lo comparto. Bueno, pues este tipo de estrategias funcionan y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear una estrategia para generar ingresos en Internet. Simplemente, muchas ocasiones, por preguntar algo o por pedir algo, marcamos la diferencia entre poder hacerlo gratis o no poder hacerlo gratis, pero poder seguir creciendo o tener que cobrar por algo que podríamos ofrecer gratis, llegar a más gente y poder facilitar el acceso a mucha más gente y más información de forma adecuada, sin tener que cobrar ni vender, que es una estrategia que a mí me encanta, no tener que vender nada y recomendar productos o servicios de otras personas o utilizar este tipo de estrategias, que para mí son mucho más naturales. Espero que te haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por compartir. En las notas del episodio te dejo más enlaces a patrocinadores y recursos. Gracias por compartir. Comparte este episodio si te ha ayudado, si crees que puede ayudar a alguien más, si te ha entretenido. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.